yo no puedo llevar, corrígeme si me equivoco, abogada, yo no puedo llevar a mi hijo, a mi hija, a mi adolescente a un psicólogo, un psiquiatra, a que le apliquen una terapia de conversión para quitarle las ideas quizá que pueda tener en cuestión de dudas de su género, ¿es correcto? Bueno, es aberrante que se prohíba. Primero que como la ideología de género nos tiene acostumbrado, miente terminológicamente, no son terapias de conversión, son terapias de afirmación de la sexualidad a la cual uno pertenece. Entonces no es terapia, no hay que convertir nada, hay que afirmar su naturaleza. Cuando un hombre mata a una mujer... Cuando una mujer que mate ya está matando a una mujer por ser mujer, no tiene que ver con que mate 10, 15 o 20. O sea que cuando un hombre mata a un hombre, lo mata por ser hombre, no, lo mata por otra causa. Yo durante años he sido educada por educadores heterosexuales, bajo términos del status quo reinante. Durante años he sido educada por una educación patriarcal y machista. Y si quiero ser lesbiana, voy a ser lesbiana, porque lo siento de esa manera. Porque tiene que ver con mis sentimientos, con mi cosmovisión interna, con cómo yo me paro frente a la sociedad, no con un sexo biológico. Totalitarismo es lo que apoyó durante siglos la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Todo el tiempo atacando a la Iglesia Católica. Yo ni hablé de la Iglesia Católica. Eso es lo que hace habitualmente la ideología de género, porque como no puede discutir con la ciencia, pues trata de discutir con la religión. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, Eliana te saluda. Te quería consultar, venía escuchando justamente esto que te preguntaba, Nico, con respecto a cuál era el agravante. ¿Cuál es entonces, sacando el femicidio, ¿no? Sacamos el femicidio como lo están planteando nombre, ahora. Sí. ¿Cuál es el agravante entonces por matar a una mujer por ser mujer? Nadie mata a una mujer por ser mujer, eso es un invento periodístico. Para vos es un invento, las estadísticas también, y que los hombres maten a sus parejas. No existe el femicidio. Para vos no existe. No, por supuesto. Bueno, es tu opinión. Pero a ver, no es una opinión. Sí, no, es tu opinión, yo no opino igual que vos. No es opinable. Si yo un femicida, que si existiese tal cosa, ya hubiese matado a su madre, hubiese matado a su compañera de estudio, su compañera de trabajo, su vecina, su hermana. Eso ya sería un asesino serial directamente de mujeres, en todo caso. Cuando un hombre mata a una mujer... Cuando una mujer que mate ya está matando a una mujer por ser mujer, no tiene que ver con que mate 10, 15 o 20. O sea que cuando un hombre mata a un hombre, lo mata por ser hombre, no, lo mata por otra causa. El móvil, la motivación del homicida es otro. Lo demás es un invento. ¿Y quién lo determina eso? Ideológico. ¿Quién lo determina eso? ¿Lo determina no sé quién, usted, el presidente? ¿Quién lo determina? ¿Por qué mata una persona? ¿Cómo? ¿Por quién determina por qué mata una persona? Porque si vamos con ese concepto... Por eso mismo estoy diciendo, si me deja hablar, le explico. Sí, lo estoy dejando hablar. Y no me está dejando hablar, me está tratando de discutir algo que yo sí sé, que tengo un libro escrito en la materia. Desconozco si usted además es abogada y si es especialista en derecho penal. Pero le estoy dando mi opinión, no necesito ser abogada ni nada por el estilo, le estoy dando mi opinión. Pero es correcto, una opinión desafortunada, para usted. Promovida. Sí, pero yo tengo estudios en la materia. ¿Y qué quiere decir que sea usted el correcto y que sea su pensamiento el correcto? Bueno, no me dejas hablar. Si no me dejas hablar, no te puedo contestar. Lo escucho. Bueno, la motivación a partir de la cual un hombre comete un delito o una agresión contra una víctima puede tener múltiples causas. Ni bien muere una mujer, automáticamente se habla de femicidio y se indica públicamente, ya desde el periodismo mismo y desde el aparato judicial, que suele operar sin independencia en esta materia, ya se los indica como un homicida. Cuando el móvil puede haber sido, por ejemplo, porque la mujer, por caso, le fue infiel, o lo estafó en dinero, o simplemente le quiso robar y después la mató. Bueno, no es por ser mujer, no es por odio al universo femenino. No existe en el DSM-5 de psiquiatría el concepto de una persona que tenga un trastorno de fobia hacia la mujer. Tal cosa no existe. Entonces, el móvil es otro. Hay que ver cuál fue el móvil y hay que ver cuáles fueron los mecanismos y las herramientas empleadas para cometer el delito. En función de todo esto, que se investiga en una investigación seria, no en una suerte de preconcepto ideológico, después se le aplicará al agresor, al victimario, la pena que le corresponda, en función de una escala penal que en cada delito, cada delito tiene una escala penal propia. Bien, no existe el femicidio. Eso de que un hombre sale por la calle a matar mujeres por ser mujeres
Eso es un invento muy difícil de sostener, muy fácil de retrucar, mejor dicho. Le agradecemos mucho, nos acompaña por Zoom, tuvo por desgracia un problemilla la abogada Andrea Tamayo Cáceres, pero nos acompaña por Zoom. Ella es abogada especializada en normatividad y legislación y derechos humanos con perspectiva de género. Abogada, nos da mucho gusto saludarle esta mañana. Con mucho gusto, gracias por permitirme estar aquí con toda tu audiencia. Un gusto saludarles este martes. Muchísimas gracias. Y de igual forma también saludamos a Nicolás Márquez, él es abogado también, escritor y conferencista. Él es coautor con Agustín Laje, que ha estado aquí con nosotros, de El Libro Negro de la Nueva Izquierda y muchos otros libros más. Gracias. Si nos permites, abogada Andrea Tamayo, empezamos contigo. Entiendo que la terapia de conversión está prohibida en Yucatán desde el 2021. Nos dicen que ya se promulgó la reforma y esto lo que significa es, yo no puedo llevar, corrígeme si me equivoco, abogada, yo no puedo llevar a mi hijo, a mi hija, a mi adolescente a un psicólogo, un psiquiatra, a que le apliquen una terapia de conversión para quitarle las ideas quizá que pueda tener en cuestión de dudas de su género, ¿es correcto? Porque las terapias de conversión, de acuerdo a lo que menciona el código y de acuerdo a los estudios, pues no tienen una base científica de que tengan un efecto y sí tienen una base de análisis psicológico de los impactos que generan en las personas que son sometidas a estas, sobre todo que son en contra de su consentimiento y que están en contra de los derechos humanos y del artículo 1 constitucional de nuestro país, que habla de la libre autodeterminación de la personalidad. Ok, y esto es importante. Nicolás, tu posición respecto a estas terapias de conversión. Bueno, es aberrante que se prohíba. Primero que como la ideología de género nos tiene acostumbrado, miente terminológicamente, no son terapias de conversión. Son terapias de afirmación de la sexualidad a la cual uno pertenece. Cuando uno tiene una tendencia en desacuerdo con su biología, con el orden natural, con su tendencia para la cual fue diseñado, bueno, y tiene un gusto ajeno, una tendencia, una propensión ajena al orden natural, a su situación biológica, entonces no es terapia, no hay que convertir nada, hay que afirmar su naturaleza. Fíjate cómo la ideología de género miente ante las palabras constantemente para engañar a la opinión pública. En segundo lugar, se viola un derecho fundamental, que es el derecho de patria potestad, que es el derecho preferente de los padres a educar a los hijos conforme los valores que les son propios. De manera tal que un adulto que quiere contratar un profesional de la salud para tratar una disonancia conflictiva que tiene su hijo, ¿por qué se le va a impedir al adulto y al profesional de la salud a llevar adelante un tratamiento? Ahora, que ese tratamiento después pueda funcionar, no pueda funcionar, no sé si el que hizo el proyecto de ley es psicólogo o es psiquiatra o en qué se basa. De todas maneras, hay muchas escuelas científicas, clínicas, muchas de ellas consideran que la homosexualidad es una enfermedad. Por ejemplo, la NARF. No es el caso de la OMS, que depende de la ONU, que es la agenda globalista, una agenda anticientífica. Pero independientemente de eso, acá se está, primero, no es terapia de conversión. Segundo, se viola la patria potestad. Tercero, se viola la libertad contractual entre dos adultos, uno de los cuales, preocupado por una tendencia sexual desordenada de su hijo, decide hacerlo tratar por un profesional, no meterlo en una sala de tortura. Es una sesión de terapia psicológica que podrá funcionar o no, pero estamos hablando de alguien que todavía es menor de edad. Natalie Bedini, es todo tuyo. Mi primer pregunta es esto que decís en torno a la falta de libertad y a una ideología que se involucra en el Estado. En 1853 nuestro país dictó una constitución que en su primer artículo adhiere a la religión católica como única religión. La religión católica en su Biblia dice que Dios ha creado al hombre. Dios creó al hombre como sinónimo de la humanidad. Esta ideología, porque la religión también es una ideología, aboga por la libertad de todas las personas, partiendo de la base de que Dios creó al hombre como imagen de humanidad.
Bueno, primero un error, no es el primer artículo de la Constitución, sino el segundo. Bueno, el segundo artículo. Es el segundo artículo. El segundo artículo, ¿qué dice? Somos católicos romanos para la Constitución argentina. Dice que el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano. Y en todo caso menciona a Dios como fuente de toda razón y justicia, no en el articulado, sino... ¿Eso aboga por la libertad de las personas? Digo, eso por supuesto, porque también dice la Constitución... Yo no me considero católica. Claro, pero la Constitución dice que hay libertad de culto pleno, y lo hay. O sea que no hay ningún inconveniente en que vos no seas católica o en que vos pertenezcas a otro credo. Para usted la ideología de género no tiene basamiento científico. Por supuesto que no. Yo voy a discernir con usted de que no tiene a disentir. Sí, voy a disentir porque lo que a usted llama ideología de género sí. Tiene un montón de basamientos científicos que se vienen estudiando desde hace muchísimos años. A ver, ¿cuáles serían para usted ningún basamiento científico? Bueno, por ejemplo... Hay convenciones de las Naciones Unidas, sí. Hay estudios de los derechos humanos, estudios de los derechos sexuales y reproductivos, estudios de las diversidades sexuales, que son avalados por las grandes universidades del mundo. Nombrame un estudio. Claramente. Un estudio de los Por ejemplo, las dos cumbres que se realizaron en el año 1994 de las Naciones Unidas, sí. donde se han hecho varias declaraciones en torno a los derechos humanos, sí. en términos de derechos, sí. en donde se ha discutido la desigualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, sí, pero, fundamentos científicos de las ciencias sociales. A ver, ¿qué fundamento científico? Muchísimos fundamentos. No, ahí lo que hubo fue una votación. ¿Me hablas de Beijing o me hablas del Cairo? A usted del Cairo. ¿A usted qué basamento científico le parece que tiene la Biblia? Yo no estoy hablando de la Biblia. No, le pregunto qué basamento. Es que yo no vine a hablar de la Biblia, yo vine a hablar de la ideología de género. Por eso te pregunto, ¿vos querés hablar de derecho? Citaste la Constitución mal. ¿Querés hablar de la religión católica o querés hablar de la ideología de género? Acá el señor me preguntó sobre la ideología de género. Sí. Muy bien, entonces... Tiene muchísimos basamientos científicos. Ninguno. Es una superstición, es contraria a la razón. Dejémoslo hablar a él. Y parte... No, para vos tenés un cassette influido por los medios de comunicación del sistema. No. Por eso confundí los conceptos. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos se moviliza de manera autoritaria para ser impuesta atentando contra nuestras libertades. Vamos a hablar, por ejemplo, de una de las supersticiones anticientíficas. La ideología de género cree en el concepto anticientífico de la autopercepción. Por ejemplo, si yo me autopercibo mujer, entonces soy mujer, lo cual no es cierto. Lo que dice la ciencia es que hay una determinación biológica que nos asigna a ser hombre o mujer. Luego, si uno se quiere disfrazar o autopercibirse Superman, es un problema cognitivo de uno con la realidad. Es un problema social. No es un problema individual, no es un problema social. Ahora, es un problema cognitivo. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos toda una constitución fenotípica y genotípica. El genoma humano es el experimento y el estudio científico más reciente y más completo. Nos dice que hasta desde la primera célula hasta la última de nuestro cuerpo nos constituye como varón o como mujer, por ejemplo. Sin embargo, la ideología de género dice que nosotros somos varón o mujer en función de nuestra autopercepción. Es ridículo. Si yo me autopercibo un delfín, no soy un delfín. Tengo un problema cognitivo conmigo mismo. Tengo todo el derecho de disfrazarme de delfín, pero no hay ningún argumento científico que diga que yo soy aquello que me autopercibo. O sea, ahí tenés una de las supersticiones. ¿Querés otra superstición de la ideología de género? La ideología de género, por ejemplo, en materia del aborto, no nos puede explicar cuándo empieza la vida humana. La ciencia sí. La ciencia confirma que la vida humana empieza desde la concepción. Desde la concepción empieza, por ejemplo, la multiplicación celular. Desde la concepción, por ejemplo, empieza la respiración celular a partir del proceso de Krebs. Desde la concepción ya tenemos una persona humana con un grupo sanguíneo distinto al de la madre. Tenemos persona humana que tiene carga genética propia e incluso puede tener un sexo distinto al de la madre. Sin embargo, la ideología de género niega que eso sea una persona humana, la ciencia sí, y por eso andan con los pañuelitos verdes agitando las banderas y creyendo que matar una persona por nacer es un derecho de la mujer. Bueno, podemos estar toda la tarde hablando de cómo la ideología de género altera la percepción de la realidad, precisamente a través de una articulación discursiva falsa. Ahora, Pero antes de hacer la pregunta, quiero que escuchemos a alguien que trata de explicar estas cuestiones desde el humor, desde la península ibérica. Se llama Patricia Sornosa
Y este es uno de sus chistes. Lo quiero invitar al amigo aquí que lo escuchemos juntos. Me parece súper extraño que los obispos digan que la homosexualidad es contra natura. Porque, joder, yo he visto en la naturaleza a monos enculándose. Esto lo he visto yo. En la naturaleza, sí, monos gays. ¿Sabéis lo que no he visto nunca en la naturaleza? Monos obispo. Bueno, vamos por parte, porque otra vez estamos mezclando las cosas. ¿Vos querés hablar de la broma respecto a la religión? ¿O querés, la broma tiene que ver con construcciones sociales. La mujer dice en modo de chiste, sí. Yo conozco un montón de monos, sí, que actúan de manera natural, sí, y son homosexuales. Sí. Lo que no es natural son los obispos. Bueno, también los gatos se comen a las crías. O sea, poner como ejemplo a los animales es muy poco feliz. Es más, los gatos incluso practican el incesto. ¿Te parece bien el incesto? O sea, el hecho de poner como ejemplo a los animales es no me parece. La pregunta direcciona, igualmente me parece, algunas nociones me parecen demasiado irrespetuosas para con las mujeres. Más teniendo en cuenta que esta persona comenzó haciendo una locución en el que hablaba de la libertad. Las mujeres durante muchísimos años y durante siglos, en la parte occidental durante 2018 años, sobre todo bajo el basamiento de la Iglesia Católica, hemos sido sometidas a una cuestión de inferioridad. Estos argumentos que claramente construyen un sexo biológico, que es completamente opositor el sexo biológico a la concepción del concepto de género, que es una construcción social. Y en la que yo no tengo la idea de que, bueno, en este momento quiero sentirme varón y me voy a hacer varón, o que durante años a mí se me haya impuesto un tipo de educación también a través de los colegios religiosos que han sido financiados por el Estado y que claramente defendían una ideología, como a ellos les gusta la palabra ideología, que es un cosmos de ideas que las personas defienden en determinados ámbitos. No es el caso de quienes estamos tratando de explicar la diferencia que hay entre un sexo biológico, entre un sistema binario, entre un sistema que permitió el status quo reinante en el mundo y las libertades humanas individuales. Entender a quien tenemos enfrente como una persona, asexo, una persona, alguien igual que yo. Esto no es lo que se está pregonando desde, por ejemplo, la Iglesia Católica. Hasta el mismo Papa Francisco ha pedido contemplación sobre aquellos que se sienten homosexuales, por ejemplo. Porque es una construcción social, porque vivimos en un mundo en el que sociabilizamos. Vivimos en el mundo en el que naturalizamos ciertas prácticas y que después nos llevan a ver todos los días en la televisión una mujer quemada, una persona homosexual golpeada, alguien que se siente mal por su condición personal. Yo durante años he sido educada por educadores heterosexuales, bajo términos del status quo reinante. Durante años he sido educada por una educación patriarcal y machista. Y si quiero ser lesbiana, voy a ser lesbiana, porque lo siento de esa manera. Porque tiene que ver con mis sentimientos, con mi cosmovisión interna, con cómo yo me paro frente a la sociedad, no con un sexo biológico. Lo de ideología de género, déjeme decirle que también es una ideología mundial, que hay grupos que vienen desde todos los lugares de Latinoamérica y del mundo a decir, estas personas tienen una ideología y pretenden ser totalitarias sobre el resto. Totalitarismo es lo que apoyó durante siglos la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, un minuto para cerrar. Un minuto después de los 10 minutos que ella repitió, después de que ella repitió las consignas habituales de la ideología de género. No son consignas. Son las consignas habituales. Primer punto, todo el tiempo atacando a la Iglesia Católica. Yo ni hablé de la Iglesia Católica. Eso es lo que hace habitualmente la ideología de género, porque como no puede discutir con la ciencia, trata de discutir con la religión.